gradientes y derivadas direccionales. Vamos en primer lugar a definir qué significa un gradiente. El gradiente normalmente denota una dirección en el espacio, según la cual se aprecia una variación de una determinada propiedad o magnitud física. Es muy importante que sepan la definición del gradiente. Ahora, gradiente de una función. Se define el gradiente de una función f, en este caso de 2 dimensiones o de 2 variables, a un vector. Vean bien, el gradiente de una función se define como un vector cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados son sus derivadas parciales de dicha función. Esta definición es sumamente importante. Cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados son sus derivadas parciales de dicha función. Gradiente de una función de 2 variables. En este caso, como siempre, sea f una función de 2 variables, el gradiente de esa función es una función vectorial que viene expresada por la siguiente ecuación. Observe, gradiente de una función se puede escribir de esta forma o de esta forma, y no es más que la derivada parcial de la función con respecto a x, vean el vector unitario y, más la derivada parcial de la función con respecto a y observen el vector unitario j. Esto indica, nuevamente les recalco, que el gradiente es una función vectorial o es un vector. El símbolo que observaron en la lámina anterior, esto se llama nabla, es un operador vectorial. ¿Y cómo se define? Se define de la siguiente forma, vean, el vector unitario en el eje x, derivada parcial con respecto a x, más el vector unitario en el eje y, multiplicado, por supuesto, por la derivada parcial con respecto a y. Cuando el gradiente es de una función de 3 variables, por supuesto, lo definimos. Sea f una función de 3 variables, el gradiente de esa función vectorial viene expresada, y aquí tenemos la ecuación. La diferencia, por supuesto, es que ahora va a aparecer la tercera variable y, por supuesto, a su vez, el vector unitario en el eje z. Vean, derivada parcial de la función con respecto a x, multiplicado por el vector unitario y, la derivada parcial de la función con respecto a y, vector unitario j, la derivada parcial con respecto a z, vector unitario k, que indica eje x, eje y, eje z. Veamos un ejemplo. Hallar el gradiente de z, o sea, de la función z, en el punto 5,3, si esa función está definida como la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Simplemente ya sabemos que hay que derivar parcialmente a la función con respecto a cada una de las variables. Ya, por supuesto, nosotros estamos muy, pero muy claros en derivar. Por lo tanto, ya sabemos que derivar la función z con respecto a x nos da un medio de todo esto a la menos un medio por la derivada interna. Todo eso ya lo sabemos y ahí. La diferencia es que ahora va a aparecer el vector unitario y. Cuando derivamos la función con respecto a y, lo hemos realizado varias veces en los vídeos anteriores y le sirve de práctica y nos da esta expresión, que indica que ya tenemos el gradiente. Simplemente el gradiente, repito, es derivar parcialmente la función en cada una de las variables, y ahora lo que debemos hacer es sustituir el punto. El gradiente evaluado en 5,3, en el punto 5,3, sustituimos en el gradiente el valor de x y el valor de y. Por lo tanto, obsérvense muy, pero muy bien. Aquí nos da un cuarto como factor común,
y nos queda el vector definido como 5i menos 3j. Vector. El gradiente, repito, es un vector. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Hallar la magnitud de la elevación máxima de la superficie. Nos dan la superficie acá, x cuadrado más 4y cuadrado, en el punto 2, 1, y por supuesto inmediatamente calculamos el gradiente. El gradiente de la función es la derivada parcial con respecto a x, nos quedaría 2x, ¿ok? En la dirección de y, más la derivada parcial con respecto a y, nos quedaría 8y en la dirección de j. Ahora sustituimos el punto, sustituimos aquí el punto y nos da el gradiente evaluado en 2, 1, es el vector 4i más 8j. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que saber la definición de la elevación máxima. ¿Qué es la elevación máxima? La calculamos mediante la definición de la función trigonométrica tangente. Recuerden cuando definimos gradiente, que queda indicado en los ejes las derivadas parciales. Cuando regresen el vídeo observarán la definición y saben entonces que tangente del ángulo de elevación es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que significa la elevación máxima. Ahora solamente nos queda saber quién es el módulo. ¿Cómo se define el módulo? El módulo significa que es la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y ahora sustituimos nada más. ¿Quién es la derivada parcial de z con respecto a x? Evaluado en el punto 2, 1, es 4. Y si está elevado al cuadrado, por supuesto, da 16. ¿Quién es la derivada parcial de z con respecto a y evaluado en el punto 2, 1? Eso nos da 8. Elevado al cuadrado, 64. Por supuesto, de aquí en adelante ya ustedes saben que simplemente es resolver esta aritmética y nos da como resultado 83 grados 37 minutos. Esa es la magnitud de elevación máxima de la superficie en el punto 2, 1. Muy bien. Otro ejercicio. Hallar el ángulo entre los gradientes de la función zxy igual al logaritmo de y sobre dividido entre x en los puntos punto A, 1 medio, 1/4, punto B, 1, 1. Hay que hacer una salvedad de cómo se denotan todos los puntos, los vectores, etc. A medida que voy haciendo los vídeos les voy indicando cada uno de ellos. Por supuesto, otra vez lo más fácil que ya todos sabemos y dominamos a la perfección. Derivadas parciales. Con respecto a x, con respecto a y. Por supuesto, calculamos el gradiente. La diferencia, repito, es que está multiplicado cada derivada por el vector unitario, que indica la dirección de cada uno. Una vez que tengo el gradiente, sustituimos el punto en ese gradiente. En el primer caso tenemos el punto A, 1 medio, 1/4. Sustituimos el gradiente, nos da el vector menos 2i más 4j. Recuerden que i y j son los vectores unitarios. Sustituimos el punto 1, 1 en el gradiente, nos da como resultado el vector i más j. ¿Ok? Entonces ya tenemos evaluado el gradiente en cada uno de los puntos. ¿Qué nos piden? Hallar el ángulo entre los gradientes de la función. Gradiente es un vector. Ángulo entre los gradientes nos está indicando que es el ángulo entre dos vectores. En este caso, el gradiente de la función evaluado en este punto, un vector. El gradiente de la función evaluado en este punto es otro vector. Lo que nos indica que ahora vamos a utilizar conocimientos previos de vectores y operaciones. En este caso, tenemos entonces que debemos recordar que el producto escalar, vean bien el punto, lo coloqué muy grande para que lo observen. El producto escalar de dos vectores
se define como el módulo del primer vector, módulo del segundo vector y el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que formen los dos vectores. De aquí, del producto escalar, despejo el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que calcule el ángulo. Y nos queda entonces el coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual al producto escalar entre los vectores dividido entre el módulo de vector A y el módulo de vector B. Muy bien. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir. ¿Quién es el vector A? El vector A. El vector A nos representa ¿quién? 2 menos 2i más 4j. Y aquí es donde yo quiero que utilicen bien, pero bien el ojo de la cara. Esta es una notación para representar el vector. Y esta es otra notación para representar vectores. Vean que no es paréntesis. ¿Ok? Esta es la notación de vector que se diferencia de la notación de punto. Y muchos confunden colocar A igual paréntesis para indicar vectores. Y no es paréntesis, es este símbolo que ustedes pueden observar acá. Entonces, el vector A se puede representar menos 2, 4, vean bien. Punto, pero este punto indica producto escalar. El vector B, ¿quién es el vector B ahora? 1, 1, vean cómo está expresado. Y en el denominador los módulos, que sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Aquí está, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. El vector B, el módulo del vector B, observen acá, que nos da 1, 1, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos un poquito cómo se hacen las operaciones en producto escalar. Recordamos entonces, el producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar. Repito, el producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar. Y recuerden, punto I da 1, pero I punto J da 0. Repito, I punto I da 1 y I punto J da 0. J punto I da 0 y IJ punto J da 1. Realizamos las operaciones. Entonces nos quedaría aquí menos 2i punto menos i, entonces nos quedaría simplemente 2. Recuerden, multiplicamos menos 2 por menos 1 da 2 y i punto i da 1. Luego, menos 2i punto j, ya sabemos que da 0. 4i punto menos 4j, perdón, menos i da 0. Y ahora nos queda 4j punto j. Y nos queda 4 por 1, 4, aquí está, y j punto j da 1. Bueno, ya aquí tenemos todos los resultados requeridos. Aquí sumamos, nos da 6. Y repito nuevamente, el producto escalar de dos vectores da como resultado ¿qué? Un escalar. Aquí, por supuesto, operaciones radicales, nos da 40. Aquí simplificamos un poco. Y entonces tenemos como resultado el coseno del ángulo es igual a 3 dividido entre raíz de 10. Y ahora simplemente despejo al ángulo. Y por supuesto ya sabemos que despejando el ángulo nos queda el arco coseno. Efectuamos la operación y obtenemos como resultado que el ángulo entre los gradientes de la función dada en los puntos dados nos da como resultado aproximadamente 0.322 grados.